Ya, entonces ahorita empecé a grabar, chicos. Buenos días nuevamente. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo anteriormente sobre las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Ahí se ve mi pantalla. O voy a compartir toda la pantalla mejor. Espérenme. No compartir solo esa ventana, compartir pantalla. ¿Ya? Entonces ahí me está indicando que pueden ver ustedes mi pantalla. Listo. Entonces, jóvenes, recuerden lo que habíamos estado viendo en las clases anteriores. Habíamos empezado a definir qué eran ecuaciones diferenciales, cómo se dividen estas ecuaciones diferenciales. Habíamos visto o cómo se clasifican estas ecuaciones diferenciales. Entonces, hablábamos de que las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar según su tipo, orden y linealidad. Según su tipo, habíamos conversado que las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar en ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Que eran ecuaciones que tienen, ¿no es cierto?, una única variable con respecto a la cual se deriva, ¿sí? Es decir, una derivada parcial con respecto a una sola o una única variable independiente. Por otro lado, decíamos que existían las ecuaciones diferenciales parciales cuando nosotros derivamos con respecto a varias variables independientes, ¿sí? Como veíamos en este ejemplo de este slide, por ejemplo, esta ecuación de acá, esta primera derivamos con respecto a x cuadrado y con respecto a y cuadrado. La segunda ecuación derivamos con respecto a tres variables, x cuadrado, t cuadrado y t. Y la tercera ecuación, espérenme un minutito, estaba instalando un programa, creo que se instaló. Ya, y la tercera ecuación, nosotros vemos que está derivada con respecto a y a x. Habíamos visto también, les había recomendado que utilicen la notación de Leibniz, que es este tipo de notación que nos indicaba, ¿no es cierto?, cuál es la ecuación o cuál es la función, ¿no es cierto?, a la cual vamos a derivar con respecto a qué variable vamos a derivar. Eso habíamos visto en la clase anterior, habíamos explicado la notación de Leibniz, que es la más cómoda para utilizar en este curso de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y bueno, cálculo también en general se la utiliza de una manera más óptima a esta notación. Entonces, ahora vamos a seguir con esta clasificación. Entonces, nosotros, como le comenté anteriormente, ya les habíamos clasificado a estas ecuaciones según el tipo, ¿sí? Y ahora vamos a clasificarlas según el orden. Entonces, el orden de una ecuación diferencial, ya sea ecuación ordinaria o parcial, ¿no es cierto? Sabemos anteriormente de las ecuaciones diferenciales ordinarias o las ecuaciones diferenciales parciales, ¿no es cierto? Es el orden de la mayor derivada de la ecuación. Por ejemplo, entonces vamos a decir que una ecuación de segundo orden es esta, por ejemplo, cuando nosotros observamos una segunda derivada, acá, ¿no es cierto?, en la notación de Leibniz, y acá vemos esta ecuación que solo tiene una derivada, ¿no es cierto? Es derivada segunda de y sobre con respecto a x cuadrado, más 5 corchete derivada de y con respecto a x al cubo menos 4y igual a Euler a la x. Entonces, el orden de la ecuación nos lo va a dar la derivada más alta, por así decirlo, ¿sí? Acá estamos sacando la derivada segunda en esta ecuación. Por lo tanto, esta será una ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? Si nosotros igual sacamos derivada tercera, ¿no es cierto? La tercera derivada, ustedes recuerden de su clase de cálculo que si yo saco la primera derivada, ¿no es cierto? Esa primera derivada la vuelvo a derivar, tengo la segunda derivada. Si la vuelvo a derivar otra vez, voy a tener la tercera derivada y así sucesivamente. Entonces yo puedo tener tantas derivadas, ¿no es cierto?, como me dé la ecuación, hasta que llegue a cero. Va a llegar un punto en donde yo saque, no sé, la segunda, la tercera derivada y ya se hace cero.
la ecuación. Entonces, en general, pues, el orden de una ecuación diferencial va a venir dada por el máximo número, ¿no es cierto?, de derivadas que nosotros podemos encontrar en esta ecuación. En este caso, esta ecuación que se muestra en pantalla es una ecuación diferencial de segundo orden. Por otro lado, también nosotros podemos clasificar a las ecuaciones diferenciales según su linealidad, ¿sí? Entonces, acá lo que nos comenta es que simbólicamente podemos expresar una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden con una variable dependiente por la forma general. Si nosotros vemos acá, obtenemos una función que está en función de x, de y, ¿no es cierto?, de la primera derivada de y y elevado a la n, que puede ser n derivadas con respecto, ¿no es cierto?, a cualquier variable. Entonces, una ecuación diferencial de enésimo orden, como la que aparece en esta ecuación 4, se dice que es lineal si f es lineal, ¿no es cierto?, en las y's, en la y, ¿no es cierto?, en la primera derivada de y en la y elevado a la enésima, o puede ser la derivada n, ¿no es cierto?, de esta función. Vamos a ver acá un ejemplo más común de esto. Esto significa que una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden es lineal cuando la ecuación, ¿no es cierto?, transformo esta ecuación 4, la escribo con una notación más clara. Si ustedes ven, ¿no es cierto?, este a ver, déjenme ver el lapicito. Este a es un coeficiente, ¿no es cierto? Es un coeficiente y esto es una derivada n con respecto, ¿no es cierto?, a xn. Acá tengo otro coeficiente, n-1, ¿no es cierto? Y me van dando las derivadas hasta llegar, por ejemplo, perdón, voy a utilizar el borrador. Acá tengo otro coeficiente. Recuerden ustedes que estos son coeficientes. Nosotros tenemos en una ecuación los coeficientes y las variables, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos los coeficientes y las derivadas de esas variables, ¿sí? Y vamos a llegar a un punto que vamos a obtener un coeficiente sin derivada, es decir, una especie de intercepto, ¿sí? Una especie de constante, o sea, un coeficiente que no depende, ¿no es cierto?, de una variable dependiente. Entonces, en Es decir, profe, la los suma del términos lado izquierdo, es numéricos. decir, todo esto, todo el lado izquierdo de esta ecuación, vemos que las dos propiedades características de una ecuación diferencial ordinaria son las siguientes, ¿no es cierto? La variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado, es decir, la potencia de cada término que contiene y es igual a 1, ¿sí? Si nosotros vemos estas derivadas, perdón, a ver. Si nosotros vemos estas y de acá, nosotros nos damos cuenta que están elevados a la primera potencia. A ver, ¿alguien escribió? AN, claro, AN son los números, Adrián. Sí, AN son, ¿cómo te explico? Si tú tienes una, ¿no es cierto?, 3x más 2x, los coeficientes son el 3 y el 2, ¿no es cierto? Y las variables son las x, ¿sí? Las X. Esto es lo mismo acá. AN puede tomar cualquier valor. Puede ser 3 derivada de y con respecto a x, más 4 derivada, etcétera, ¿sí? Exactamente, los coeficientes siempre son números. Por eso les decía que este último número, si ustedes en las ecuaciones han visto, por ejemplo, 3x cuadrado menos Más. x menos 25, ¿no es cierto? Sabe haber un coeficiente que queda sin ninguna variable. Entonces, este coeficiente de acá es ese, por ejemplo, ese 25 que queda sin ninguna variable. ¿Ya? Entonces, ustedes también, no sé, todavía no ven, creo, econometría. Ustedes cuando tienen beta 1, x1 más beta 2, x2, ¿no es cierto? Más beta 0, que es el intercepto, que es un parámetro que queda sin depender, ¿no es cierto?, de alguna variable. ¿Ya? Entonces, como les comento, si nosotros nos fijamos en estas y's de acá, esta y están elevadas a la primera potencia.
Es decir, no encontramos un derivada, ¿no es cierto?, con respecto a y cuadrado. Y acá, imagínense que tengamos aquí un cuadrado. Aquí, imagínense que está y al cuadrado. No tenemos eso. Entonces, una característica de estas ecuaciones diferenciales ordinarias de primer grado es esa, que la y, ¿no es cierto?, o la variable dependiente está elevada a la primera potencia, ¿sí? Además, los coeficientes, ¿no es cierto?, A0, A1, a N, ¿no es cierto?, los coeficientes que sean de estas derivadas, ¿no es cierto?, de Y' o la primera derivada, segunda derivada, etcétera, dependen a lo más de la variable independiente X, ¿sí? No dependen de ninguna otra variable. Entonces, bueno, lo que uno seguía para definir a esta ecuación como ecuación diferencial ordinaria lineal es básicamente la variable dependiente, que está elevado a la potencia 1. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta acá. Ya. Entonces, las funciones no lineales de la variable dependiente o sus derivadas tales como el seno de y o Euler y', no se pueden presentar en una ecuación lineal, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes se fijan acá, a ver, voy a acercarle un poquito. Eso. Si ustedes se fijan en esta primera ecuación de acá, ¿no es cierto? En esta, vamos a encontrar que ya tenemos un término no lineal, porque el coeficiente depende de y. Si no es cierto, este va a ser el coeficiente, el numerito, pero está restado de y, ya que hay una derivada de y. Entonces, si yo derivo algo de y, me va a quedar otra y al multiplicar estos corchetes me va a quedar y cuadrado, ¿sí? Entonces, al momento en que me queda y al cuadrado, ya no es lo que expliqué anteriormente, no vamos a obtener una derivada con respecto, ¿no es cierto?, a y a la primera potencia. O no vamos a tener la derivada de y, ¿no es cierto?, a la primera potencia, sino la derivada de y al cuadrado, se podría decir. Entonces, este término, ¿no es cierto?, no es lineal, por lo tanto, esta no es una ecuación lineal, una ecuación diferencial lineal. Lo mismo pasa con cuando nosotros tenemos funciones trigonométricas como esta seno de y, ¿no es cierto?, vamos a obtener un término no lineal de y, que es nuestra variable dependiente. Entonces, este término no lineal hace que esta ecuación diferencial sea una ecuación no lineal. Y lo mismo pasa, ¿no es cierto? Acá vemos que que la variable dependiente está elevada al cuadrado. Entonces tenemos un término no lineal porque el exponente es diferente de 1, como les comenté anteriormente. Y eso pues anula esta propiedad de que entre en la categoría de ecuaciones diferenciales de o lineales, ¿sí? Yo creo que con este ejemplo quedó un poquito más claro esto de la linealidad de las ecuaciones diferenciales. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ya. Todo bien, ¿no? A ver se trabó esto. Ya. Entonces, luego vamos a ver soluciones a las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Recuerden que el objetivo de este curso de ecuaciones diferenciales es dar solución, ¿no es cierto? Encontrar una solución a estas ecuaciones diferenciales. En este caso, estamos hablando de las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Recuerden cuáles son las ecuaciones diferenciales ordinarias. Eran estas ecuaciones que solo se derivaban con respecto a una variable. Entonces, creo que estas son un poco más fáciles, por así decirlo, de encontrar sus soluciones. Hay ecuaciones que son mucho más difíciles, por ejemplo, las homogéneas constantes, las no homogéneas también, ecuaciones diferenciales homogéneas con coeficientes constantes, las no homogéneas, tienen su cierto grado de dificultad para resolverlas, ¿sí? Son un proceso bastante largo, pero estas soluciones a las ecuaciones diferenciales ordinarias
son un poquito más fáciles de encontrar su solución. De forma que cualquier función definida en un intervalo i, ¿no es cierto? Y que tiene al menos n derivadas continuas en este intervalo, las cuales cuando se sustituyen en una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden, reducen la ecuación a una identidad. Se dice que es una solución de la ecuación en el intervalo, ¿sí? Este concepto de aquí lo vamos a ver enseguida con unos ejemplos de cómo se solucionan estas ecuaciones diferenciales ordinarias con algunos métodos que son un poquito menos complejos, ¿no es cierto? Entonces, en otras palabras, una solución de una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden como la que vimos en la ecuación 4 es una función phi que posee al menos n derivadas, ¿no es cierto?, continuos. Acá un término que aparece de forma bastante útil es de que la ecuación diferencial ordinaria tiene que tener al menos n derivadas, ¿no es cierto?, continuas. Si nosotros tenemos una función con derivadas no continuas, esto ya no entra dentro de la solución de las ecuaciones diferenciales ordinarias, sino que hay que recurrir a algunos otros métodos que lo vamos a ver más adelante. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Acá vamos a hacer un pequeño ejemplo primero. Para... Ay, perdón. Déjenme, chicos, conectar mi computadora porque se me va a apagar. Ya, creo que ya no se me va a apagar. ¿Se está cargando? Sí, ahí está cargando. Entonces, tenemos aquí dos ejemplos, ¿no es cierto? El ejemplo 1, verificación de una solución. Nos pide que verifique que la función indicada es una solución de la ecuación diferencial dada en el intervalo de menos infinito hasta más infinito, ¿sí? Entonces tenemos el ejemplo A que nos dice, ¿no es cierto? La derivada de y con respecto a x es igual a xy a la 1/2, ¿sí? Y su solución a esta ecuación sería y igual a 1 sobre 16 x a la cuarta. Y el ejemplo B que nos dice la segunda derivada de y menos 2 por la primera derivada más y igual a 0. Y su solución vendría siendo y igual a x Euler elevado a la x. Entonces lo que aquí nos está dando es la ecuación diferencial y su solución. Lo que tenemos que hacer es verificar, ¿no es cierto?, que esta solución de la ecuación diferencial dada es pues efectivamente su solución. Entonces vamos a ver el primer literal A, cómo solucionar lo que nos pide el problema, ¿no es cierto? Entonces la solución de esto es una forma de verificar que la función dada es una solución, es ver una vez que se ha sustituido si cada lado de la ecuación es el mismo para toda x en el intervalo. Entonces si nosotros nos vamos al literal A, no sé si lo podamos hacer esto en la pizarra. Voy a dejar de compartir la pantalla para que no se les haga tan pequeño ¿sí? Porque ahorita les sale pequeñito, ¿no es cierto?, mi pantalla, solo están viendo la pantalla grande. Sí, pero hay una opción que en la parte superior buscan su foto y en la parte superior hay unos 3 puntitos. Dan clic ahí y ponen anclaje y se ve su imagen más grande. Y se ve como, perdón, Estamos viendo, por ejemplo, todo solo su presentación ya, y arriba salen los participantes. En la parte sí. superior del participante hay 3 puntitos, pero nosotros como estudiantes tenemos que poner en esos 3 puntitos un clic
y luego dar en la opción que dice anclaje. Y ahí sale toda la imagen suya. Ah, ya, genial. No sabía porque en el otro curso yo también estaba haciendo clases en la pizarra, pero los chicos solo me podían ver chiquito acá y no avanzaban a ver. Entonces eso es una... Sí, pero nosotros tenemos que ponerle, usted no. Ya, solo ustedes. Ah, ya, entonces eso les voy a decir a los chicos del otro curso porque no podían ellos eh, ver la presentación y al mismo tiempo ver más grande lo que yo estaba haciendo acá, ¿sí? Salía chiquitico. Entonces, si es que pueden hacerlo así, por favor, hagan lo que dice su compañero. Adrián, gracias, Adrián, por el dato. Eso no me lo sabía. Y justamente, recuerden ustedes que eso nos puede servir para el curso. Entonces, bueno, voy a poner, ¿no es cierto?, esta ecuación. El ejercicio nos dice que hagamos... Sí, ahí me avisan, chicos, si es que se puede ver bien mi pantalla. ¿Sí? Voy a hacer más o menos a ver, hasta por aquí, más o menos, ¿no es cierto? Y hasta por aquí, le voy a hacer un límite, un cuadrito hasta donde a ustedes les va a salir la pantalla. ¿Sí? Y por aquí. ¿Sí? Ahí se ve. Ah, todavía se ve hasta más acá. Más acá. Entonces, de ahí, de ese límite, no puedo pasarme porque si no ya no van a avanzar a ver. ¿Sí? Entonces, chicos, en la primera ecuación nos dice, ¿no es cierto?, que A es igual a la derivada de y con respecto a la derivada de x. Y esto es igual a xy a la 1/2. ¿No es cierto? Y su solución es y igual a 1/16x a la cuarta. ¿Ya? Entonces nos pide que comprobemos que esta solución es efectivamente la solución a esta ecuación diferencial. Entonces lo que vamos a hacer es primeramente tomar el lado izquierdo de esta ecuación, ¿no es cierto? De esta ecuación diferencial que sería esta parte de acá. ¿Sí, sí se ven, chicos, ahí? ¿Se alcanzan a ver? Se refleja la lámpara en Se la refleja la pizarra. lámpara, profe. Mm, Si déjenme le puede apagar. mejor. Sí, apáguele para probar a ver. Sí, sí, déjenme ver si para que no brille. Ah, pero no se posición se apaga de fuerte. Espérenme un minuto para... Ahí se ve mejor, chicos, porque también hay como cerrar un poquito la ventana. ¿Se ve ahí mejor? Está mejor. Sí, le dicen ahí se ve mejor. Ahí, Genial. ahí. Ya, espérenme para cerrar igualmente un poquito esto. Esta cortina de acá. Creo que nos va a quedar mucho mejor. ¿Sí? ¿Está Ahí bien? está bien, profe. Sí, ahí está mejor. Ya, genial, chicos. Gracias por avisar esto. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a hacer, como dice acá en pantalla, ¿no es cierto?, en la presentación, voy a tomar el lado izquierdo de esta ecuación diferencial y voy a resolver esto, pero con la solución. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría, no es cierto? Voy a derivar esta solución, porque la derivada me dice el lado izquierdo de esta ecuación diferencial que derive y con respecto a x. Entonces voy a tomar la solución y la voy a derivar. Entonces, si yo tomo la derivada de y con respecto a x, va a ser igual, ¿no es cierto? Esto baja como exponente, 4/16x al cubo. ¿Sí? Si yo simplifico esto, ¿no es cierto? La cuarta 1, la cuarta 4, esto me va a quedar igual a 1/4 x al cubo. ¿Sí? Eso es tomando el lado izquierdo de esta ecuación. Pero ahora lo que me dice también
resuelve el lado derecho de la ecuación, ¿sí? Y compruebe que ambos, que existe una igualdad entre el lado izquierdo y el lado derecho de la ecuación, ¿sí? Entonces, el lado derecho de la ecuación es, ¿no es cierto?, este de acá. Y lo que vamos a hacer es, reemplazar, ¿no es cierto?, esta y en este lado derecho. Entonces me va a quedar x, ¿no es cierto?, la y es igual a 1 sobre 16 x a la cuarta, ¿sí? Elevado todo esto a la 1 media, ¿no es cierto? Simplemente estoy tomando el lado derecho de esta ecuación, de la ecuación diferencial, y le reemplazo su solución acá adentro, ¿sí? Entonces x, en vez de esta y, pongo esto, ¿sí? Y si yo resuelvo esto, ¿no es cierto?, voy a obtener x a la 1/4, a ver, x a la 1/4, x al cuadrado, y esto va a ser igual a 1/4 x al cubo, ¿sí? Acá entre paréntesis. Sí, simplemente lo que tenemos que hacer es resolver todo esta paréntesis de acá, ¿no es cierto? Y vamos a tener, básicamente, si nosotros transformamos este 1 medio a una raíz, porque esto es una raíz, ¿no es cierto? O lo resolvemos extremos con extremos, medios con medios, acá esta exponencial, nos va a dar esto, 1/4 x al cuadrado, ¿sí? Y si yo multiplico esta x por esta x de acá adentro, me va a dar x cubo, me va a quedar 1/4 x al cubo, ¿sí? O sea, esto básicamente, ¿no es cierto?, me quedaría x raíz cuadrada de 1 sobre 16 x a la cuarta. Y lo que es único que estoy haciendo es sacar la raíz cuadrada, que es este, ¿sí? 1 sobre 4 x al cuadrado, ¿sí? ¿Eso se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Ya. Entonces, lo que estamos aquí comprobando, ¿sí?, que tanto el lado izquierdo, si yo hago con su solución, ¿no es cierto?, el lado izquierdo, y reemplazo la solución en el lado derecho, esto me queda en igualdad, ¿sí? Entonces, una forma de verificar que esta función dada es una solución a esta ecuación diferencial es haciendo esto, comprobando ambos lados de la ecuación y obteniendo una igualdad. Cuando yo tengo una igualdad en el lado izquierdo y el lado derecho, en una ecuación yo digo, ¿no es cierto?, que esto efectivamente, esta función de aquí, es efectivamente la solución a esa ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, como dice acá en pantalla, vemos que cada lado de la ecuación es el mismo para todo número real x. Y además observe que y a la 1 medio es igual a 1/4 x cuadrado, que por definición es la raíz no negativa de 1 sobre 16 x a la cuarta, ¿sí? Pero el objetivo de esto es indicarles que tanto el lado izquierdo como el lado derecho de esta ecuación diferencial son iguales y por lo tanto puedo afirmar que esta función dada acá es la solución a esta ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Se entendió eso, chicos? Sí, profe. Déjenme borrar. A ver. Voy a arrancar una hojita. Voy a borrar y vamos con el segundo ejercicio. Si avanzáramos a hacer el segundo ejercicio fuera genial. Ya mismo nos acaba el tiempo. El tiempo nos queda 5 minutos. Entonces, el ejercicio B nos dice, no, acá está. A ver. El ejercicio B nos pide lo mismo que nosotros, chicos, si es que se corta el link, vuelven a entrar y simplemente vamos a terminar con este ejercicio, ¿sí? Porque el tiempo ya no nos da mucho y podemos continuar la próxima.
Entonces el ejercicio B nos dice y, ¿no es cierto? Y2' menos 2y'. Si aquí no está utilizando notación de Leibniz, más y es igual a 0. Y la solución nos dice que a esta ecuación es y igual a x por Euler elevado a la x. ¿Sí? Nos dice que esta función dada, comprobemos si es solución a esta ecuación diferencial de acá. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo tengo que ir haciendo es tomar el lado derecho, ¿no es cierto?, de la ecuación. Este lado así como hice anteriormente. Y luego este lado izquierdo que va a ser 0. ¿Ya? Entonces, tomando el lado derecho de esta ecuación, lo que me dice es, ¿no es cierto?, que obtenga la segunda derivada, primera derivada de esta respuesta, tal como hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, si yo tengo, ¿no es cierto?, la derivada primera de esta solución, voy a obtener derivando, ¿no es cierto?, recuerden cómo es la propiedad que hay una multiplicación, la derivada de la primera, que sería 1, por la segunda término sin derivar, más, ¿no es cierto?, la propiedad de la multiplicativa de la derivada, más esta x sin derivar, más la derivada de la segunda. Recuerdo que yo la clase anterior les di una pauta de cómo derivar estas Euler cuando el exponente está elevado a la x. Entonces, ¿cómo derivo este Euler a la x? Simplemente era primero escribir su base, logaritmo natural de la base, que es Euler, por la derivada del exponente, que es 1. ¿Sí? Entonces, la derivada con esta antiderivada o antilogaritmo se va a ir, ¿no es cierto? Y voy a tener que la derivada primera va a ser igual a Euler a la x más x por Euler a la x. ¿Sí? ¿Entendieron eso, chicos? ¿Sí? Confírmenme, chicos, o si no lo volvemos a repetir. Sí, profe. Sí, profe. ¿Entendió? Y Recuerden que estoy tomando la primera derivada de la solución, porque acá me indica, ¿no es cierto? Y luego lo que puedo ir es reemplazando esas derivadas en esto acá adentro y obtener, comprobar si es que efectivamente ambos lados igualan. ¿Ya? Entonces luego me dice que tome la segunda derivada, ¿no es cierto? Acá tengo una segunda derivada, entonces voy a derivar nuevamente esta función. Entonces, ¿cómo sería la derivada, no es cierto? La derivada de este Euler a la x. Voy a utilizar la regla que utilicé acá. Sería, ¿no es cierto?, Euler a la x, logaritmo natural de la base, que es Euler por 1. ¿Sí? Más, nuevamente yo tengo acá lo mismo que acá, que tuve acá. Entonces, ¿no es cierto?, la derivada de x va a ser 1 por Euler sin derivar a la x más, ¿no es cierto?, x sin derivar por la derivada de este Euler a la x, que sería escribirla tal como está la expresión, logaritmo natural de la base por 1. ¿Sí? ¿Entendió eso, chicos? O sea, lo que estoy sacando, ¿no es cierto?, es volviendo a derivar esto para obtener la segunda derivada. Ahí sí ven, chicos, ahí. sí, Ya. Entonces, este logaritmo natural con esta antiderivada se nos va acá igual. Y lo que vamos a obtener es, ¿no es cierto?, y2' va a ser igual, reordenando estos términos, Euler a la x por, a ver, más Euler a la x más x Euler a la x. ¿Sí? Entonces, 2 Euler a la x por x, sí. Entonces acá, ¿no es cierto?, tengo Euler a la x más Euler a la x